La historia ha sido testigo del surgimiento de una tripartición fundamental de tres distintas clases sociales, a saber, el proletariado, clase obrera, la burguesía, clase media, y la aristocracia, clase alta. Cada uno de estos estratos tiene su propio origen histórico y sus propios ideales filosóficos y características definitorias. Los órdenes aristocráticos surgieron en la antigüedad como poderosas castas militares y clases culturales e intelectuales. Eran latifundistas y tenían influencia política y se distinguían del campesinado y de las clases mercantiles. La burguesía y el proletariado, en cambio, surgieron en la época moderna temprana y se fueron consolidando con la llegada del capitalismo industrial. La burguesía estaba conformada por industrialistas y comerciantes acaudalados que llegaron a tener propiedades y capital en un nuevo mercado cambiante, y el proletariado estaba conformado por obreros humildes que se veían obligados a venderles su mano de obra a los industrialistas burgueses a cambio de un sueldo. Más tarde la burguesía o clase media vendría a incluir una variedad de profesionales acomodados y empleados corporativos y se convertiría en un ideal al cual muchos aspirarían. Si bien todas estas clases sociales distintas tienen una realidad histórica concreta, podrían interpretarse también como arquetipos transhistóricos. La clase social es una fuente importante de valores, creencias y actitudes. Nuestra cosmovisión está formada en gran medida por los ideales morales de nuestra respectiva clase social que se nos transmiten desde una edad temprana a través de la crianza, la educación escolar, los medios de comunicación e interacciones con la comunidad más amplia. La gente de clase obrera piensa y actúa de una manera muy distinta a la gente de clase media. Sus respectivos valores y modos de vida son patentemente divergentes y existen muchos puntos de incompatibilidad entre las dos. Sin embargo, hay un mundo entero de distancia entre los valores de estos dos grupos y aquellos de la clase aristocrática, la cual se ha visto reducida a una mera reliquia del pasado y parece haberse convertido en un anacronismo en el mundo moderno. Argumentaré, no obstante, que el sistema valórico aristocrático es el único que aún conserva los valores grandes y vitalistas del espíritu prometeico y que los sistemas valóricos proletario y burgués no son más que aberraciones distópicas que solo han servido para debilitar los instintos prometeicos de los hombres y reducirlos a un estado no mucho superior a aquello de meras bestias de carga. La cultura proletaria se caracteriza por la celebración del trabajo menudo, la búsqueda del escapismo inmediato y la veneración del entretenimiento populachero. La gente de clase obrera pasa la mayoría de su tiempo haciendo trabajos relativamente no cualificados en la industria, la distribución y el sector de servicios. Muchos son empleados de empresas privadas y consienten a vender su mano de obra a empleadores a cambio de un sueldo modesto que les permite pagar su alquiler mensual y cubrir sus gastos de subsistencia básicos. Otros son autónomos y ejercen un oficio para ganarse dinero. Los empleos proletarios suelen ser manuales y repetitivos. Requieren una gran cantidad de energía nerviosa y dejan agobiados y agotados a los trabajadores. Se puede decir que su naturaleza monótona tiene un efecto embrutecedor y que sus horarios de muchas horas le privan a la gente de su tiempo y de su entusiasmo para afanes superiores y el desarrollo personal. No obstante, con una creencia en la supuesta dignidad del trabajo, la gente de clase obrera se ha convencido de que su ordinariamente indeseable condición de servilismo y de trabajo soporífero de algún modo tiene valor y sentido. Se dice a sí misma que su disposición trabajadora es algo noble y virtuoso e incluso que su aporte de sudor y de esfuerzo hace que sea mejor y más relevante que los gobernantes y las clases altas adineradas a los cuales muchas veces odian y miran con desprecio. Es más probable que esto se trate de un intento de crear una ilusión de sentido y de dignidad con el fin de evitar que se vuelva loca por una existencia normalmente degradante y carente de sentido. La verdad sería demasiado desconcertante para la mayoría. La sociedad de clase obrera está impregnada de la mentalidad de vivir para el fin de semana. Debido a una falta de ocio y de libertad sustanciales, y para olvidarse de la rutina estresante y la monotonía deprimente de la vida obrera, muchos proletarios están entregados a afanes puramente hedonistas y han creado una cultura de gratificación instantánea. Después de una larga jornada de trabajo arduo, vuelven a casa y se distraen con la observación de deportes profesionales como el fútbol y el béisbol y programas de telerrealidad estúpidos entre otras cosas. Después de una semana entera de monotonía miserable, van de juerga a las cervecerías, lo que ellos creen una vida social, y se sumergen en el bebercio salvaje y otras formas de escapismo durante horas o incluso días sin cesar.
El alcoholismo y el consumo de drogas ya son bastante endémicos en muchas comunidades de clase obrera. Los proletarios de modo general tienen poco tiempo y energía para la cultivación de las facultades intelectuales y su modo de vida de hiperactividad patológica muchas veces les hace anhelar un estado de ociosidad o actividades de escapismo sin esfuerzo. De forma irónica, el mismo trabajo es la causa principal de la supuesta pereza. Así pues, muchos no tienen aficiones o intereses verdaderos o aprecio por el arte y las cuestiones intelectuales. La filosofía de la vida de la clase obrera es, vivir por el momento. El entretenimiento de clase obrera consta de la cultura basura sin sentido y el anti-intelectualismo vulgar. El televisor es el altar de culto del típico hogar proletario. Engancha a la gente con sus series de telerrealidad y programas de entrevistas estrafalarios y sensacionalistas que satisfacen los instintos más vastos de la gentuza y glorifican las peores conductas y los valores inferiores de la sociedad humana. La hipnotiza con un panteón entero de celebridades asquerosas y sin talento que se comportan como idiotas y no tienen nada que decir excepto palabrería vacía e ideas recibidas de poca originalidad. Informa todas sus creencias en lo referente a cómo la gente debería vivir y qué debería valorar. El entretenimiento de clase obrera sirve un propósito muy específico. No solo permite a los proletarios desmoralizados vivir de modo vicario a través de sus ídolos, sino que también normaliza la mediocridad y las frecuencias del pensamiento inferiores y los acostumbra a estar satisfechos con su pan y su circo, deseando nada más que breves momentos de emoción y de indulgencia material. Los hombres que solo buscan el sustento diario, unos lujos materiales y unas dosis regulares de entretenimiento vulgar constituyen esclavos perfectos. La cultura burguesa se caracteriza por la ética laboral protestante, o más bien una versión secularizada de la misma, una obsesión por la extravagancia material y una actitud generalizada de conformidad y de moralismo. La gente de clase media es motivada por el valor burgués del arribismo y de la búsqueda implacable de las riquezas materiales y del estatus social. Muchos son empleados permanentes de organizaciones corporativas grandes y buscan trepar la escalera empresarial con ascenso tras ascenso. Otros son emprendedores y llevan negocios pequeños en busca de más rentabilidad económica. En el ámbito burgués, forjar una carrera profesional respetable y maximizar el éxito percibido es considerado la única cosa de importancia. A la gente se le anima a entregar su vida entera a una empresa y laborar bajo un horario de trabajo inhumano con el fin de conseguir ese deseado aumento salarial y sacar una hipoteca para comprar esa casa sobrevalorada en los suburbios. El trabajo, el cual se refiere invariablemente al sacrificio constante de la individualidad de uno mismo en la misma carrera de codazos banáusica, es exaltado como el único propósito de la vida. Todas las pasiones como el arte, la creatividad, el desarrollo personal e incluso las amistades y la familia siempre deben ceder paso al ideal burgués de la actividad económica incesante. La verdad es que muchos empleados de clase media se encuentran bastante insatisfechos con su vida laboral a pesar de las apariencias. Están hastiados de la rutina sofocante, la vida falsa y la falta de libertad personal que acompañan la vida corporativa. El personaje Lester Burnham de la película galardonada Belleza Americana, 1999, es un ejemplo perfecto del siervo corporativo desencantado de clase media. Se da cuenta de que ha perdido una parte significativa de la vida adulta en busca de un ideal vacío que le ha sido impuesto por otros y anhela volver a su vida precorporativa de mayor libertad e individualidad. Detrás de la careta engañosa del individualismo burgués se encuentra solo la subordinación progresiva del individuo. La sociedad de clase media está dominada por la mentalidad de mantenerse al día con los vecinos. Debido a la obsesión burguesa por la autoimagen, y para crear la apariencia de un exitoso y respetable consumidor de clase media, muchos animales de rebaño burgueses compran con indulgencia y hacen alarde de sus posesiones delante del mundo. Sacan hipotecas para casas carísimas y sobredimensionadas en un barrio bastante pijo. Ostentan sus autos lujosos, sus muebles modernos, sus electrodomésticos superfluos y sus marcas de ropa costosas de acuerdo con la moda actual. Que el cielo prohíba que los Jones tenga visiblemente menos que los vecinos. El recreo de la clase media es totalmente artificial y carente de alma. La gente pasa las tardes y los fines de semana en centros comerciales abarrotados o comiendo comida étnica falsa en restaurantes caros y tomando bebidas supuestamente exóticas en bares y cafeterías de lujo. Los consumidores compran experiencias superficiales en el contexto de una falsa cultura sucedánea de materialismo y de consumismo. Todo está tan descaradamente alejado del auténtico vivir. Por consiguiente, la típica persona de clase media es un filisteo total. Le falta aprecio por el arte y la cultura verdaderos. No tiene ideales superiores ni aspiraciones trascendentes.
Su riqueza es únicamente material. Su alma está absolutamente empobrecida. Las comunidades de clase media están impregnadas de una mentalidad de conformidad estrecha sostenida por una distintiva actitud moralista. A todas las personas se les espera tener los mismos valores idénticos y vivir de acuerdo con los mismos moldes predeterminados. Los espíritus libres que no quieren amoldarse al mismo modo de vida burgués son invariablemente humillados y ridiculizados. El individualismo de la sociedad burguesa no tiene nada de individualidad verdadera. Solo se trata de una mentira flagrante. Los conformistas de clase media apelan a los mismos tópicos trillados y patentemente simplistas basados en la cosmovisión liberal y la ética protestante sobre el trabajo arduo y el sacrificio propio. Acusan a los tipos bohemios y a otros inconformistas de ser perezosos y egoístas. No es de extrañar que la clase media esté dominada por un espíritu de moralismo intransigente. La sociedad burguesa es una de ética industrial y se le exige a todo el mundo a entrar en vereda y desempeñar un papel económico específico en la máquina de la industria sin quejarse. Esto lógicamente requiere la supresión de cualquier tipo de individualidad verdadera y la reducción de cada uno al mismo autómata económico currante. Las herramientas más eficientes para lograr esto son sin duda la infamación y las acusaciones de inmoralidad. La cultura aristocrática se caracteriza por una alta estima por el ocio y el arte en su sentido más amplio, la búsqueda de la excelencia propia y un notable desapego por las moralidades de la multitud. El aristócrata goza de un modo de vida de abundante ocio y de profunda creatividad. Pasa muchos de sus días enfocándose en sus propias obras creativas elevadas, muchas veces de índole artística, filosófica o literaria, con una fijación firme y una convicción inconmovible de que su aporte consiste en un gran logro de la civilización. Se considera a sí mismo un epítome de la excelencia humana y un valioso y legítimo creador de cultura. Los filósofos clásicos como Aristóteles mantuvieron que una abundancia de ocio es necesaria para la cultivación de la virtud y una vida eudaimónica, y que la vanausia o el trabajo arduo, en cambio, solo agota la mente y el cuerpo y obstruye el desarrollo de la razón y el perfeccionamiento individual. Esta valoración positiva del ocio no podría estar más lejos de la mórbida alabanza de la industria incesante propia de los vulgares sistemas valóricos proletario y burgués. De hecho, el elevado tipo aristocrático siente un desprecio visceral al trabajo común y rechaza como absurda cualquier noción de su supuesta dignidad. Sabe que solo los afanes nobles como el arte, la filosofía, la literatura y las actividades atléticas verdaderamente dignifican la vida. El trabajo es nada más que un mal necesario para reducir a un mínimo absoluto. Las familias aristocráticas atribuyen una gran importancia a la cultivación de las cualidades superiores y a la evolución completa de los individuos. Su filosofía con respecto a la educación valora principalmente la Bildung o la formación holística de los alumnos, que facilita una comprensión sólida de diversas disciplinas intelectuales y fomenta el desarrollo del buen carácter, por ejemplo, la enseñanza clásica. A sus propios ojos, es justo este nivel de educación superior de las estirpes aristocráticas el que las califica para gobernar sobre sus propias comunidades y determinar el destino de la civilización. Aristocratía significa, el gobierno de los mejores. De acuerdo con este concepto, los más excelentes y los más sabios son aquellos que están mejor capacitados para la gobernación de la sociedad. En tiempos antiguos los aristócratas eran poderosos jefes militares destacados por su gran destreza estratégica y grandes hombres creativos empeñados en la producción de magníficas obras artísticas, filosóficas y literarias. Eran gobernantes hábiles y autores de todo tipo de logros culturales. Soy de la opinión de que la excelencia cultural auténtica solo es factible en una sociedad aristocráticamente organizada. Las sociedades anárquicas e igualitarias, por otro lado, siempre estarán condenadas a la mediocridad. El aristócrata está por encima de las moralidades serviles de las clases inferiores. No tiene por qué respetar sus valores autoabnegantes, sus sentidos de obligación o sus ideas manidas con respecto a lo que constituye el bien y el mal. Muchas personas humildes se ven obligadas a amoldarse a estos valores de servilismo, puesto que por desgracia su supervivencia económica depende en gran medida de ello. Nietzsche afirmó que los fuertes tipos aristocráticos se diferencian de los plebeyos en el hecho de que son filósofos, en el sentido verdadero, y legisladores de valores. Son ellos los que establecen los valores y determinan lo que es bueno y malo. Por lo tanto, un auténtico aristócrata del espíritu jamás consideraría la despreciable moral de esclavos, de la subclase proletaria o del rebaño burgués. El alma aristocrática rechaza el moralismo infundado de filosofías decadentes y apoya un ideal superior, la nobleza.
La nobleza aristocrática no consiste en absoluto en la valoración positiva del autosacrificio de las diversas manifestaciones de la moral de esclavos, sino únicamente en la magnanimidad, la generosidad, un espíritu paternal, la valoración positiva de todas las virtudes que elevan al ser humano, como la fortaleza, la sabiduría, la valentía, la belleza y el amor propio, y asimismo la valoración negativa de todos rasgos bajos que degradan al individuo, como la mansedumbre, la cobardía, la mezquindad y la autoabnegación. Las sociedades aristocráticas eran por lo general bastante comunitarias y favorecían la simplicidad en cuestiones económicas, así como también un alto grado de cooperación. La mayoría estaba lejos de las sociedades industriales posteriores de la burguesía, con su mórbida obsesión con la competitividad y el crecimiento económico constante y la maximización ilimitada del lucro y de la explotación. Las sociedades aristocráticas del mundo clásico concebían el trabajo como nada más que un medio para un fin determinado, es decir, la satisfacción de las necesidades materiales de la vida humana, y preferían mantener pequeños y soportables su volumen y su intensidad. Los gobernantes de tales comunidades no querían imponerle demasiado trabajo a su pueblo. Entendían que una configuración social de explotación excesiva solo serviría para provocar el resentimiento en la población de los plebeyos y sembrar las semillas de sublevaciones violentas e incluso del ocaso de su propio orden político. Se ha hablado mucho sobre la institución de la esclavitud en las sociedades aristocráticas del mundo antiguo, sobre todo en los discursos de los intelectuales liberales que alaban de modo tan irreflexivo el presunto progreso de las democracias modernas. Sin embargo, es importante entender que la esclavitud antigua que tantos modernos condenan era en su mayor parte, con la excepción notable de la servidumbre penal, mucho más leve que la situación común del trabajo asalariado bajo el capitalismo moderno, el cual casi siempre busca explotar hasta el máximo absoluto. Por supuesto, tal esclavitud antigua no sería ningún problema en una hipotética sociedad neoaristocrática en nuestro siglo, puesto que nuestra tecnología avanzada tiene el potencial para reducir la necesidad de la mano de obra humana a una parte marginal a través de la automatización generalizada de la producción. Bajo tal orden social habría mucho más libertad para todos los estratos de la población. La verdad amarga es que los modos de vida proletario y burgués son cabalmente absurdos. Sus valores antinaturales de servilismo, laboriosidad constante, antiindividualidad y pensamiento de grupo moralista solo sirven para disminuir al ser humano y convertir la vida en una desgraciada e infeliz lucha por la subsistencia económica. Ambos resultan en la nihilización de la existencia. Solo los valores aristocráticos elevados del pasado verdaderamente promueven la elevación del ser humano y afirman la vida. Estos pertenecen de modo indefectible a toda alma prometeica, sin importar su clase de nacimiento o su condición socioeconómica actual. Todas las civilizaciones sanas se basan en una osada y poderosa ética de aristocratismo. Las sociedades humanas del futuro deben incluir como sus principios centrales una valoración positiva del ocio y de la libertad individual, y un concomitante ideal de antitrabajo, una fuerte moralidad aretológica propicia para la excelencia y la eudaimonía, un gran aprecio por las artes y la sofisticación cultural, una mentalidad extendida de espíritu libre y un ideal elevado de nobleza.